reflexión sobre la existencia humana, Job habló de la brevedad que la caracteriza y las cargas que la acompañan, diciendo: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como una sombra y no permanece. Ciertamente sus días están determinados, y tú has puesto número a sus meses, le has puesto límites, el cual no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, y entre tanto deseará como jornalero su día. En pocas palabras, Job señalaba algunas de las razones por las que la idea del reposo llegó a ocupar un lugar tan importante en el pensamiento bíblico. En la Biblia, el reposo, la palabra menujá, alude principalmente al descanso del trabajo, como en Eclesiastés capítulo 4 versículo 6, y en sentido figurado al alivio de las cargas de la existencia humana, pero con el tiempo llegó también a adquirir una dimensión escatológica, es decir, la promesa del reposo de la era mesiánica, como vemos en Jeremías capítulo 31 versículos 1 y 2. Por todo lo anterior, el Señor Jesús hace un amoroso llamado a los hombres: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Le era imprescindible extender esta invitación, porque nadie puede venir a Cristo si no ha sido llamado por Él, y nadie podría acercarse a Él si el Señor no se hubiera revelado como la respuesta a nuestras necesidades. Por otra parte, tampoco tendría mucho sentido este ofrecimiento si los hombres no tuviéramos esas necesidades que solamente Él puede satisfacer. ¿Qué significa entonces venir a Jesús? ¿Quiénes son los trabajados y cargados? ¿Qué implica la aceptación de su yugo? Y sobre todo, ¿qué clase de descanso podremos encontrar en Él? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece a estas preguntas. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos decir que el Evangelio según San Mateo tiene la característica de narrar de manera breve algunas de las enseñanzas más significativas del Señor Jesús. En este caso está haciendo un llamado a los hombres a venir a Él para encontrar alivio y descanso, lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué significa este ofrecimiento? Bueno, mediante este ofrecimiento ofrece en primer lugar una invitación a una relación personal. El Evangelio de Mateo da fe de los claros testimonios que las Escrituras daban del Señor Jesús como el Mesías prometido, de su poder sobre la enfermedad y la muerte, de su potestad sobre las fuerzas de la naturaleza y los espíritus inmundos. Pero a pesar de tan categóricas evidencias, Israel se rehusó a creer en Él. Esto no fue obviamente ninguna sorpresa para el maestro, pues el profeta Isaías había anunciado el frío desdén con el que sería recibido por parte de su pueblo y por parte de los líderes y los sabios de su nación. Así, durante el desarrollo de su ministerio, las palabras del profeta vieron su cumplimiento en el escepticismo de las ciudades, Mateo 11:1, en el ciego rechazo de las escuelas rabínicas, en la envidia y rivalidad de los escribas y de los fariseos, y en el desprecio de los líderes de la nación. De modo que frente a semejante menosprecio, el Señor Jesús se volvió a los niños, aquellos que, sufriendo bajo las agónicas cargas del legalismo religioso, escucharon su amorosa invitación al descanso. Curiosamente, existen numerosas leyendas judías que hablan de lo gravoso que resulta cumplir con la ley. Cuando estudiaba, hermanos, en el seminario, invitaron al secretario de la Embajada de Israel, al doctor David Adon, a que compartiera algunos temas con el seminario. Y él era un hombre muy brillante, tenía 33 años en ese tiempo, hablaba 5 idiomas, tenía 3 doctorados, y dice: no voy a hablar del tema que me invitaron, el tema de la Pascua, como erudito, como conocedor, porque no lo soy, no soy rabino, pero puedo hablar como creyente. Y empezó a describir sus experiencias desde la infancia en el contacto con la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua. Y en algún momento contó una leyenda rabínica de un rabino que era un hombre sumamente atractivo y vivía en un lugar donde había un ladrón muy famoso. Cuando el ladrón vio de lejos al rabino, creyó que era una mujer hermosa
y empezó a brincar sobre los montes, sobre los cañones, sobre las cañadas, para llegar al lugar donde estaba esa hermosa criatura, que cuando estuvo frente a él vio con decepción que era un hombre. Pero el rabino le dice: pero no te preocupes, tengo una hermana que te puedo dar por mujer si aceptas el yugo de la ley. El hombre se comprometió con eso y quiso regresar a su lugar, pero ya no podía correr sobre los montes, brincar las cañadas, porque el peso de la ley lo agobiaba. Hay otra leyenda rabínica que habla de que el Rabí Koraj cuenta que había una mujer pobre que era viuda, y tenía solamente 2 hijas y un campo. Cuando empezó a arar, Moisés, es decir, la ley de Moisés le dijo: no ararás con buey y con asno juntamente, Deuteronomio 20:10. Cuando empezó a sembrar, le dijo: no sembrarás semillas mezcladas, Deuteronomio 22:9. Cuando empezó a cosechar y a hacer gavillas de trigo, le dijo: cuando olvides una gavilla en tu campo, no volverás a recogerla, ni segarás hasta el último rincón, Levítico 19:9. Empezando a desgranar, Moisés le dijo: dame una ofrenda elevada y el primer y segundo diezmo. Aceptó la orden y se los dio. ¿Qué hizo entonces la mujer? Vendió el campo y compró 2 ovejas para vestirse con su lana y obtener dinero de la cría. Cuando tuvo crías, Aarón, es decir, la exigencia de los sacerdotes, vino y le dijo: dame los primogénitos. La mujer aceptó la decisión y se los dio. Cuando llegó el momento de la esquila, vino Aarón y le dijo: dame las primicias de la lana de tus ovejas. Entonces la mujer pensó: no puedo rebelarme contra este hombre, mataré mis ovejas y me las comeré. Entonces Aarón vino y le dijo: dame la espaldilla, el cuajo y la quijada, Deuteronomio 18:3. Y cuando la mujer dijo: ni aún después de haberlas matado me puedo librar de ti, las consagraré. Y Aarón le dijo: entonces me pertenecen por completo, llevándose los animales y dejando a la mujer llorando con sus hijas. Lo que querían decir es que la ley es tan demandante, tan exigente en cada aspecto de la vida. Para que nos demos una idea, ser judío significa con qué pie nos bajamos de la cama. Ser judío significa qué brazo metemos primero a la camisa. Si hoy fuera día de reposo y yo fuera judío, no podría utilizar este pisacorbatas porque seguramente pesa más que 2 lágrimas, y como seguramente es el caso, estaría quebrantando el día de reposo. Es una situación tan demandante, tan exigente, que dice el apóstol San Pablo: es virtualmente imposible que una persona cumpla todos los preceptos de la ley. Estas personas, estos niños a los que Cristo se dirigió, no eran niños en cuanto a edad o respecto a la humildad, eran los sencillos de corazón, eran los pobres de espíritu, de los que habla en Mateo 5:3. Eran aquellos que reconocían su impotencia frente a la ley y aceptaban su indignidad frente al amor de Dios, pero reconocían también la necesidad de la gracia divina. A ellos extendió el Señor Jesús su amorosa invitación: venid a mí. Y venir a mí significa no el reclamo de que pongan por obra la ley, sino una amorosa invitación a una relación personal, de un llamado a una íntima comunión con el Señor Jesús. Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, decía: nuestro Salvador ha invitado a todos los trabajados y cargados a que vengan a Él. En algunos sentidos, todos los hombres estamos así. Los hombres mundanos nos cargamos de preocupaciones estériles por la riqueza, por los honores, la alegría y la sensualidad, y nos esforzamos en pos de los placeres, y el esclavo de Satanás, de sus propias pasiones, es el siervo más esclavizado de la tierra. Los que trabajan duro para establecer su propia reputación, su justicia, también trabajan en vano. El pecador convicto está muy cargado de culpa y de error, y el creyente tentado y afligido tiene trabajos duros y cargas.
Cristo nos invita a todos a que vayamos a Él y que vayamos en pos del reposo de nuestras almas. Él solo da esta invitación. Los hombres venimos a Él cuando, sintiendo la culpa y la miseria y creemos en el amor y el poder de su señorío, lo buscamos con oración ferviente. Así pues, el deber e interés de cada pecador, trabajador y cargado es venir a Jesucristo. Este es el llamado del Evangelio. Quien quiera que venga, todos los que así van reciben reposo y como regalo de Cristo obtienen la paz y el consuelo en su corazón. Una de las bendiciones más grandes, hermanos, que encontramos cuando venimos a Cristo es el descanso de todas nuestras cargas. Hace muchos años estuvo aquí en Querétaro el hermano Odilon Rodríguez. Él era originario de San Luis Potosí y en alguna ocasión era un hombre con una vida disipada. Dice, oyó que los evangélicos se prestaban la esposa los unos a los otros y dijo, yo soy de esa religión, dice, yo quiero ir allí. Y llegó a la iglesia y no estaba preparado para lo que escuchó. Escuchó el evangelio y dice, fue como un rayo tocando su corazón y cambió de vida y dejó esa manera de vivir y pudo a partir de entonces dedicar el resto de su existencia para compartir el amor de Jesucristo. Encontró consuelo, encontró perdón, encontró alivio, encontró descanso para su alma en una relación personal. Esto nos lleva a la segunda idea